El aire en el café era denso, lleno del murmullo de conversaciones y el tintineo de tazas de porcelana. Amelia, una joven de apariencia impecable pero con un torbellino de pánico en sus ojos azules, escaneó el lugar con desesperación. Necesitaba un milagro, y rápido. Su plan, que parecía tan brillante una semana atrás, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Su mirada se detuvo en la esquina más alejada, donde un hombre alto y elegante estaba absorto en un libro. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente, y la forma en que sostenía la taza de té revelaba una cierta sofisticación, un aire de alguien que no estaba acostumbrado a situaciones imprevistas. Era su única esperanza, aunque el corazón le latía a 1000 por hora. Reunió todo el valor que pudo y se acercó a su mesa. La voz le tembló un poco al hablar, pero el apremio de la situación le dio una inyección de audacia. Señor, ¿podría ser mi novio por unos minutos?, preguntó Amelia al desconocido, sin saber que su simple súplica desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El hombre, sobresaltado por la inesperada pregunta, bajó su libro lentamente. Sus ojos, de un gris penetrante, se encontraron con los de Amelia, revelando una mezcla de sorpresa y una curiosidad casi imperceptible. Una ceja se arqueó ligeramente, un gesto que sugería una inteligencia aguda y una calma inquebrantable, incluso ante lo absurdo. Permaneció en silencio por un momento que pareció eterno, permitiendo que la tensión creciera en el pequeño espacio entre ellos. Amelia sintió como el rubor le subía por el cuello, arrepintiéndose instantáneamente de su impulsiva petición. Estaba a punto de disculparse torpemente y huir, cuando finalmente él habló. Su voz era profunda y mesurada, con un matiz de ironía. ¿Y por qué demonios querría hacer yo tal cosa, señorita?, respondió. Su acento era impecable, con ese dejo sofisticado que a veces se asocia con la alta sociedad. Amelia tragó saliva, sabiendo que su explicación tenía que ser convincente si quería salir de este embrollo. Amelia se inclinó ligeramente, bajando la voz. Es complicado, señor, pero créame, es una emergencia de proporciones catastróficas. Mis parientes, bueno, ellos esperan ver a mi prometido en cualquier momento, y él no pudo venir. Si no aparezco con alguien, mi reputación quedará hecha añicos, y tendré que soportar sus juicios por el resto de mi existencia. Explicó que su familia, en particular una tía muy influyente, había organizado una reunión social con la intención velada de presentarle a varios partidos elegibles, para evitar un compromiso indeseado y demostrar que tenía su vida bajo control. Amelia había inventado la existencia de un novio, alguien exitoso y carismático que la adoraba. El problema era que su novio, imaginario, no podía materializarse. Ahora, sus parientes estaban a punto de llegar al mismo café, y Amelia estaba al borde del colapso. Necesitaba a alguien, cualquier persona, que fingiera ser su pareja por el tiempo suficiente para que la situación se calmara. El desconocido la observó detenidamente. Un brillo de diversión cruzó sus ojos. Entiendo, un pequeño teatro, entonces, comentó, casi para sí mismo. Luego, con un suspiro que sonó más a resignación juguetona que a molestia, cerró su libro y lo dejó sobre la mesa. Muy bien, señorita. Amelia, ha dicho, considere su milagro concedido. ¿Qué tengo que hacer? O mejor dicho, que se supone que somos el uno para el otro. Amelia casi lloró de alivio. Muchísimas gracias, señor. Mi nombre es Amelia Davies, y usted es mi prometido, Richard. Richard Thorne. Hemos estado saliendo en secreto, porque usted es un hombre muy ocupado, y hoy, por fin, pude convencerlo de que me acompañara a esta reunión familiar tan importante. Le dio una sonrisa nerviosa. Justo en ese momento, una mujer corpulenta con un sombrero extravagante y un hombre de aspecto severo entraron al café, escaneando el lugar con ojos de halcón. Ahí vienen, susurró Amelia, agarrando el brazo del supuesto Richard con una urgencia que no pudo ocultar. Él, con una calma impresionante, le devolvió una sonrisa tranquilizadora y le apretó la mano. Los parientes se acercaron a la mesa, sus miradas de escrutinio se posaron primero en Amelia y luego, con una curiosidad apenas disimulada, en el apuesto desconocido. La tía Agatha,
la mujer del sombrero, fue la primera en hablar. Su voz era aguda y llena de preguntas no formuladas. Amelia, querida, ¿quién es este joven tan apuesto? No nos habías dicho que tendríamos compañía. Amelia, sintiendo el agarre firme de Richard en su mano, sintió una oleada de confianza. Tía Agatha, tío Percival, permítanme presentarles a Richard. Richard Thorne, dijo, con una sonrisa que intentaba ser natural. Él es mi prometido. Lo siento por la sorpresa. Es que Richard es un hombre muy discreto y no le gusta mucho el alboroto social. Richard, con una desenvoltura asombrosa, se levantó y estrechó la mano de los parientes. Su sonrisa era encantadora, su voz educada y su porte impecable. Habló de su trabajo exigente y de lo afortunado que se sentía de haber conocido a Amelia, llenando el aire con cumplidos velados y anécdotas generales que sonaban convincentes. Amelia lo miraba, fascinada por su actuación, sintiendo una extraña punzada de algo más que alivio. Mientras Richard tejía su historia con maestría, Amelia empezó a creerla ella misma. Sus tíos, aunque inicialmente escépticos, parecían cada vez más impresionados por la calma y el encanto del prometido. Richard hablaba de sus inversiones en el extranjero y su vida agitada con una naturalidad que hacía parecer real cada palabra, incluso cuando Amelia sabía que era pura ficción. La reunión continuó con té y pasteles, y Richard mantuvo su papel a la perfección. Contó historias divertidas, inventadas, por supuesto, de sus escapadas románticas con Amelia, y ella se encontró riendo y sonrojándose de manera convincente. La tía Agatha incluso le hizo prometer que la visitarían pronto en su casa de campo, una invitación que Richard aceptó con una sonrisa educada. Una vez que los parientes se despidieron, Amelia suspiró, el alivio inundándola por completo. Lo logramos. No sé cómo agradecérselo, Richard. Me ha salvado de un destino peor que la muerte social, exclamó, con los ojos brillantes. Él sonrió, una sonrisa genuina esta vez, que suavizó sus facciones y reveló un encanto inesperado. No hay de qué, Amelia Davies. Debo admitir que ha sido una experiencia inusual, dijo Richard, su tono ahora más relajado y su mirada más directa. Pero ahora, me gustaría que me explicaras con un poco más de detalle el porqué de esta estratagema. Aunque soy un gran admirador de las buenas historias, me gustaría entender la suya un poco mejor. Amelia se sentó de nuevo, sintiéndose un poco avergonzada pero también agradecida. Le contó sobre la constante presión familiar para casarse, las citas arregladas, y su deseo de mantener su independencia y perseguir sus propios sueños, que no incluían un matrimonio de conveniencia. Había inventado al prometido para ganar tiempo, esperando que se cansaran de insistir. Mientras Amelia hablaba, Richard la escuchaba con atención, su expresión era seria y pensativa. No había juicio en sus ojos, solo una comprensión tranquila. Fue en ese momento cuando Amelia se dio cuenta de algo. Richard no era simplemente un desconocido elegante que le había hecho un favor. Había algo en su mirada, una profundidad que sugería que él mismo guardaba secretos, quizás tan complejos como los de ella. El hombre que había rescatado su reputación era, de hecho, un enigma. La conversación fluyó fácilmente entre ellos durante la siguiente hora. Hablaron de sus vidas, de sus aspiraciones y de las presiones que la sociedad les imponía. Amelia descubrió que Richard tenía un agudo sentido del humor y una perspectiva cínica, pero honesta, sobre el mundo. Él, por su parte, parecía genuinamente interesado en sus proyectos y sueños. Cuando se despidieron, Amelia sintió una extraña melancolía. Se había acostumbrado a su presencia, a la forma en que sus ojos grises la miraban con una curiosidad inteligente. Intercambiaron números de teléfono, una formalidad que ambos sabían que iría más allá de un simple agradecimiento. Gracias de nuevo, Richard. Has sido un salvavidas, dijo Amelia. Un placer, Amelia. Ojalá sus tíos no nos inviten a una luna de miel. Eso sí que sería un desafío, bromeó Richard, y ambos rieron. Sin embargo, su encuentro no pasó desapercibido. Alguien en el café los había estado observando, un hombre con un periódico que cubría su rostro, pero cuyos ojos seguían cada uno de sus movimientos. La charada de Richard y Amelia, sin saberlo,
había atraído una atención no deseada. Los días siguientes, Amelia y Richard mantuvieron contacto. Lo que comenzó como una formalidad de agradecimiento, pronto se convirtió en largas conversaciones telefónicas y encuentros casuales. Richard resultó ser un hombre fascinante, con un conocimiento enciclopédico sobre arte, historia y literatura. Sus conversaciones eran estimulantes, y Amelia se encontró esperando sus llamadas con una emoción inesperada. Un día, Richard la invitó a una exposición de arte. Amelia, ansiosa por su compañía, aceptó de inmediato. Mientras paseaban por la galería, él le explicaba los detalles de cada obra con una pasión que la cautivó. Richard parecía pertenecer a ese mundo de elegancia y cultura, un contraste con la vida más sencilla y práctica de Amelia. Durante un momento, mientras admiraban un cuadro, Richard se volvió hacia ella, y sus ojos se encontraron. Hubo una chispa, una conexión innegable que trascendía la amistad. Era una sensación que Amelia no había anticipado, una atracción silenciosa que crecía entre ellos, nacida de una mentira, pero que amenazaba con convertirse en algo muy real. La burbuja de su incipiente romance platónico estalló una tarde cuando Amelia recibió una llamada de su tía Agatha. Amelia, querida, qué alegría oírte. Tengo una noticia maravillosa. Richard ha sido un caballero tan encantador. Me llamó para invitarme a una reunión en la finca de su familia en el campo, una especie de presentación formal, ¿puedes creerlo? Y por supuesto, quiere que tú vayas también. Amelia se quedó helada. La finca de su familia. Richard no había mencionado ninguna finca, ni ninguna presentación formal. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué había aceptado la invitación de su tía y había inventado esta elaborada mentira? El juego había escalado a un nivel que Amelia no podía controlar. Cuando confrontó a Richard, él no pareció sorprendido. Sí, Amelia, la finca de mi familia, es un asunto complicado. Mi nombre es Richard Thorne, sí, pero hay algunas cosas que no te he dicho. Digamos que mi profesión es un poco más compleja de lo que te di a entender, confesó. Su mirada era sombría. La verdad comenzaba a desvelarse, y era mucho más enrevesada de lo que Amelia jamás habría imaginado. Richard le explicó que su verdadera identidad era la de un heredero de una antigua y poderosa dinastía, con intereses que se extendían por diversas industrias. Su vida agitada no era una exageración. Él era, en efecto, un hombre de negocios implacable y con una influencia considerable. Había estado en el café por una razón muy específica, huía de una situación que requería discreción. La razón por la que aceptó la invitación de Amelia fue doble. Por un lado, le divirtió la audacia de su petición y la encontró refrescante. Por otro, se dio cuenta de que la situación de prometido le proporcionaría una coartada perfecta para sus propios asuntos, que requerían que pasara desapercibido en ciertos círculos mientras lidiaba con una crisis interna en su imperio familiar. Amelia se sintió traicionada y utilizada. La química y la conexión que sentía con Richard habían sido solo parte de su conveniente fachada, así que, todo fue una artimaña. ¿Solo me usaste para tus propios fines?, preguntó. La voz le temblaba de furia. Richard la miró con una expresión indescifrable, una mezcla de arrepentimiento y determinación. No, Amelia, no te utilicé en el sentido en que lo estás pensando. Lo que sentí y siento por ti es real, dijo Richard. Su voz era grave. Pero sí, aproveché la situación. Mi familia está pasando por un momento muy delicado, y necesitaba una distracción, una tapadera. Pensé que, al ayudarte, también me ayudaría a mí. La confesión de Richard abrió una brecha entre ellos. Amelia no sabía si creerle o no. La confianza se había roto, y la dulce fantasía que habían creado se desvaneció. Richard intentó explicar la complejidad de su situación familiar, las intrigas corporativas y las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Había riesgos, y su noviazgo con Amelia le había proporcionado una fachada de normalidad que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Amelia se sintió como una pieza en un tablero de ajedrez gigante, sin control sobre su propio destino. La idea de asistir a esa reunión familiar en la finca de Richard, fingiendo ser su prometida, se sentía ahora como una prisión dorada. La mentira se había vuelto demasiado grande,
y las consecuencias se cernían sobre ellos. A pesar de la desconfianza, la situación se complicó aún más cuando los parientes de Amelia, emocionados por la inminente visita a la finca de los Thorne, comenzaron a planear una gran fiesta de compromiso. La tía Agatha no perdió el tiempo en esparcir la noticia, y la presión sobre Amelia y Richard creció exponencialmente. Amelia se dio cuenta de que, a pesar de la revelación de Richard, estaban atrapados en su propia red de mentiras. Si ahora se retractaban, el escándalo sería monumental, no solo para ella, sino también para la reputación de la misteriosa familia Thorne. Se dio cuenta de que, de alguna manera, estaban unidos por este engaño. Richard, viendo la angustia de Amelia, propuso un plan. Irían a la finca, mantendrían la farsa por el tiempo necesario para resolver sus respectivos problemas, y luego encontrarían una forma creíble de romper su compromiso. Era un pacto de conveniencia, una alianza forzosa, pero la única salida aparente. Amelia, con el corazón encogido, aceptó. Al llegar a la imponente finca Thorne, Amelia se sintió abrumada. El lugar era magnífico, lleno de historia y opulencia. Allí conoció a la familia de Richard D., su padre, un hombre de negocios formidable y taciturno, su madre, una mujer elegante y distante, y su hermana menor, Isabella, quien la miró con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Pronto, Amelia se dio cuenta de que la crisis familiar de Richard era mucho más profunda de lo que él le había contado. Había una intriga por el control de la empresa familiar, con rivalidades y resentimientos que se arrastraban por años. Richard estaba siendo presionado para casarse con alguien que trajera alianzas estratégicas a la familia, y su compromiso con Amelia, una desconocida sin conexiones, era un desafío directo a las expectativas de su padre. El verdadero antagonista no era solo la familia de Amelia, sino la propia familia de Richard. Un primo ambicioso, Rupert, no perdió la oportunidad de sembrar dudas sobre Amelia y la repentina aparición de Richard en la escena social con una prometida. La tensión era palpable, y Amelia se encontró en medio de una batalla de voluntades y secretos. La fiesta de compromiso se convirtió en un campo de batalla. Rupert, con una sonrisa disimulada, intentó exponer a Amelia haciendo preguntas incómodas sobre su pasado, intentando demostrar que no era la partida adecuada para Richard. Amelia, aunque nerviosa, logró esquivar las preguntas con ingenio, apoyada por las sutiles intervenciones de Richard. Pero el clímax llegó cuando el padre de Richard confrontó a su hijo. Richard, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué nos has engañado a todos con esta farsa? Sabemos que no tienes ninguna prometida, tronó, su voz retumbando en el salón. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y el escándalo era inminente. En un giro inesperado, Richard, mirando directamente a su padre, tomó la mano de Amelia. Padre, Amelia es mi prometida, y no hay ninguna farsa, la amo, y es la única mujer con la que me casaré, declaró con firmeza. Amelia lo miró, atónita. La mentira se había convertido en una verdad, al menos para Richard, en el momento más crítico, y en sus ojos, Amelia vio no solo la determinación, sino también una profunda sinceridad. La declaración de Richard dejó a todos sin palabras. Su padre, sorprendido por la audacia de su hijo, se quedó en silencio. Rupert, frustrado, se retiró. La valiente mentira de Richard, ahora pronunciada como una verdad, había cambiado el juego por completo. Amelia, con el corazón latiéndole desbocado, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una desesperada petición se había transformado en algo mucho más profundo. El camino no sería fácil. La familia Thorne era un nido de intrigas, y la familia de Amelia no dejaría de lado tan fácilmente sus expectativas. Pero Richard y Amelia, unidos por una mentira que había dado paso a una conexión real, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, bajo las circunstancias más inverosímiles. Y así, la historia de la joven que le preguntó a un desconocido si podía ser su novio por unos minutos, sin saber qué, se convirtió en una leyenda de audacia, amor y un destino entrelazado. Si te ha encantado esta historia llena de giros y drama, no olvides darle me gusta, compartir y, lo más importante,
suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias increíbles.